tú has estado aquí cada semana, pues también es muy padre porque llevas todo el hilo de lo que ha estado pasando. Si tú nos estás viendo por internet o por Facebook, pues también puedes encontrar las otras enseñanzas aquí mismo. Y también si ustedes se perdieron alguna enseñanza y quieren entrar a internet y buscarla, pues ahí está todo lo que hemos estado estudiando. Y mientras estaba pensando precisamente en el estudio de esta semana, me puse a pensar en cuáles son los momentos en mi vida que yo he sentido más dudas. Y no sé si te ha pasado, a lo mejor sí, pero hay momentos en nuestras vidas en los que dudamos. Tú a veces no sabes si quieres hacer algo o no quieres, o si deberías hacerlo o no deberías. Y cuando no estamos hablando de pecado, porque eso es muy obvio que no deberías hacerlo, sino de cosas que son buenas, pero no estás seguro si hacerlas o no, o de creerle a Dios o no, o de obedecer a Dios o no, a veces es difícil. Y yo estuve pensando y me pasó que me acordé de 3 momentos que recuerdo exactamente que yo me moría de la incertidumbre de no saber qué hacer. Y quiero enseñarte unas fotos, por favor. Voy a exponer mi corazón y mi vida personal, no te rías, ¿ok? Ese soy yo hace como 100 años, tenía pelo y me veía muy feliz. No sé qué pasó, ya no tengo pelo y sigo feliz. Pero bueno, ese día, no sé ni qué edad tenía, pero en una feria que había ahí en mi ciudad, había un bungee. Es una de estas cosas, una grúa, donde te paras ahí en la orilla, te amarran de los pies, por eso estoy ahí de cabeza, de los pies y de la cintura, y te avientas, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues me llama la atención, me gusta. Unos amigos locos que tenía, pues me dijeron, órale, pues sí, aviéntate y te cooperamos, porque cobraban, aparte cobran por aventarte, es bien loco. Entonces yo me acuerdo que cuando me subí, pues todavía iba muy valiente, todavía era joven, ¿no? Ahorita ni de chiste me subiría algo así, me paro aquí en la orilla y me dan así nervios, ¿no? Me bajo aquí y me duele una rodilla, entonces en esa época yo era joven, dije sí, me aviento. Y bueno, llegó el punto en el que ya me tenían amarrado, ya había pagado, ya había firmado ahí que si me moría, pues era bajo mi propia responsabilidad. Y entonces te dicen, te vas a parar en la orilla con los 2 pies así y nomás te dejas ir. Y se oye muy fácil, pero ya que estás ahí parado y que miras hacia abajo y lo que tú veías de personas, ahora los ves chiquitos y estás ahí, pues yo dije, no me voy a aventar, me voy a bajar. Y me acuerdo clarito que le pregunté al de ahí, oye, ¿alguna vez alguien se ha hecho del baño aquí? Porque yo siento que me voy a hacer. Y le digo, si me bajo, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada, te puedes bajar. Pero estaban mis amigos, estaba todo el rollo, total que me aventé. Y no sé cómo, cuándo, pero alguien tomó esa foto. Ni me acuerdo quién la tomó, porque en esa época no había celulares y así. O sea, es una foto así de rollo que tomaron. Y no soy tan viejo, pero la tecnología ha avanzado mucho. Segundo momento en el que me sentía que no sabía si sí o si no, si qué hacer, ahí te va, mira. Nuestra boda. La verdad es que aunque yo me quería casar, y por cierto, vinimos de luna de miel a Mazatlán. Y sí soy yo, sí estaba cachetón, no tenía barba y tenía pelo. Dios ya nos estaba trayendo a Mazatlán para luego llamarnos. Entonces, la verdad es que cuando uno se va a casar, hay muchas dudas que vienen, ¿no? Y luego, ¿cómo le vamos a hacer? Y si pierdo el trabajo, ¿cómo vamos a vivir? Y no me siento preparado. Y cuando estemos listos nos casamos, pero nunca estás listo. Y entonces es un momento de dudas y es algo bueno, pero la verdad es que sí dudas. Y el que diga que no es porque está aquí su esposa viéndolo. Pero la verdad es que es algo que cuesta, ¿no? Que uno tiene dudas. Y la tercera cosa, hablando de Mazatlán, pues cuando Dios nos llamó a venirnos a Mazatlán sin saber nosotros ni qué rollo. Dios sentimos que nos dijo, váyanse a Mazatlán a vivir. Nosotros dijimos, pues ¿para qué, Dios? Y Dios no nos contestó y luego pedimos consejo y salió peor, quedamos más confundidos de lo que ya estábamos y empezamos a dudar si era Dios el que nos había dicho o era nuestra loquera. Y eso es una cosa que pasa mucho, ¿no? Tú dices, ¿será que Dios me está hablando o que ya me volví loco? Y es algo que nos pasó cuando estábamos viniéndonos a Mazatlán. Ese es el carro del pastor, porque el pastor nos hizo el favor de ir a recogernos hasta allá y traer nuestras cosas en el remolque
de la iglesia, por eso ves el carro del pastor. Por cierto, el pastor manda sus saludos, los extraña, yo sé que ustedes a él también. Ahorita ya, si no lo sabías, está pasando tiempo con su familia y la familia de Ángela en Tijuana después de que falleció el papá de ella, pero muy pronto estarán aquí con nosotros. Si ves las oraciones de la mañana, ya por ahí dijo qué plan. Si no las ves, te vas a quedar con la duda. Entonces, la vida está llena de dudas, como ahorita te vas a quedar con la duda de cuándo regrese el pastor Tony. Por eso el título de esta noche es Las dudas del padre de la fe. Anótalo porque parece como una contradicción, pero vamos a ver por qué. Las dudas del padre de la fe, y vamos a estar estudiando Génesis capítulo 15, verso a verso. Una vez más, estaremos estudiando hoy todo el capítulo 15, verso a verso, y el título de hoy es Las dudas del padre de la fe. Y esto es parte de la serie que estamos viendo en Génesis y la subdivisión que hicimos que se llama Los Patriarcas. Entonces, si tienes tu Biblia, acompáñame a leer Génesis 15:1 para comenzar. Dice Génesis 15:1: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Vamos a orar antes de seguirle. Señor, gracias una vez más por esta noche, y queremos ponernos en tus manos para que tu palabra nos hable, Señor, nos transforme y podamos entender las cosas que tú quieres decirnos esta noche, Señor. Háblanos a través de la vida de Abraham, de lo que él experimentó, pero también ayúdanos a ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quiero recordarte lo que pasó la semana pasada, o bueno, en el capítulo anterior de Génesis. Vimos que Abraham fue junto con los que trabajaban allí en su casa a rescatar a su sobrino Lot, que se habían llevado secuestrado. Y entonces Abraham va junto con sus amigos, pelean, rescatan a este hombre, tienen un encuentro con Melquisedec, que estudiamos que es una figura de Jesucristo. Muchos pensamos que era realmente Jesucristo. Antes de venir al mundo se le había aparecido a Abraham, bien interesante. Y después de eso que pasó la semana anterior o el capítulo anterior, encontramos estas palabras que inician con una conversación de Dios hacia Abraham. Si te fijas, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Y qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y esto es muy interesante porque es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. Ahí Abraham no está registrado que haya hecho ni dicho nada. Simplemente viene Dios y le dice esto: yo soy tu galardón, o yo soy tu escudo, y te voy a dar un galardón grande. Y eso está muy padre. También a nosotros nos pasa. Dios nos da promesas a nosotros hoy en día. ¿Cómo lo hace? Principalmente por su palabra. Muchas veces tú como cristiano, sea que estés apenas iniciando o tengas muchos años, estás leyendo tu Biblia y hay muchos versículos que tú los lees y son buena información, aprendes algo, pero de vez en cuando hay versículos que tú sientes que te pegan en tu corazón, que se te quedan grabados y dices: Dios me está hablando. Muchas veces esto que Dios nos habla son promesas, cosas buenas que Dios dice o piensa hacer en nuestra vida. Y a veces puede ser a través de una canción. A veces tú recuerdas una canción cuando estás pasando por un mal momento o una enseñanza. Pero cuando eso que Dios te prometió no sucede rápido, empieza a entrarnos la duda. Porque cada vez más nosotros somos generaciones que nos gusta todo rápido. Yo me acuerdo cuando las abuelitas o mi abuelita, por ejemplo, tenía que cocinar, pues el proceso iniciaba saliendo a perseguir a la gallina. No sé si a ti te tocó o a lo mejor todavía hay lugares así, pero era salir y si quieres caldo tienes que salir a perseguir a la gallina, tienes que
ir y pues desplumarla, bueno, primero alcanzarla, ¿no? Que atrapar una gallina es bien difícil. Cuando traté de hacerlo yo, no pude atrapar una gallina, son muy veloces. Pues descuezarlo, ¿cómo se dice? Así darle vuelta, ¿no? ¿Sí se hace eso aquí o no? Pobres gallinas, quitarle las plumas, hacerla caldo, y era prender la leña para que prendiera ahí el fogón y todo. Era un proceso largo, ¿no? Ahora tú puedes hacer ahí por el Facebook o WhatsApp y pedir un caldito y ya te lo llevan a tu casa y tarda media hora y tú dices, no, se tardaron un montón, ya no voy a pedir ahí. Media hora, porque nuestra generación, nuestro estilo de vida nos ha llevado a querer todo rápido, ¿no? Somos una generación de horno de microondas, ya no de fogón ni de leña. Metes ahí, quieres rápido, quieres todo veloz. Y entonces cuando Dios te promete algo y no pasa a la siguiente semana, tú ya estás diciendo, ay Dios, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasó con Abraham. Vamos a leer los versículos 2 y 3. El 2 y el 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aquí por primera vez Abraham le contesta a Dios. No que le haya Dios preguntado nada, sino como cuando los niños le contestan a sus papás. ¿Sabes a qué me refiero? No es una respuesta a una pregunta, es que te están contestando. Y aquí curiosamente Abraham pues expresa ya una inconformidad, por decirlo de alguna manera. Dice Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Es como decir, pues sí creo tu promesa, pero no me has dado hijos. Entonces, ¿qué rollo? Y también le dijo a Abraham, precisamente, no me has dado prole, no me has dado hijos. Y en esta época entonces, si tú tenías propiedades y cosas que heredar y no tenías hijos, el que se quedaba con eso era como el mayordomo de tu casa, porque Abraham dice ahí que tenía un mayordomo que se llamaba Eliezer. Ese Eliezer ni siquiera era del pueblo de Dios, no era hijo de Abraham, no era pariente de Abraham, no era ni siquiera como Lot, que era su sobrino. Este era de Damasco, o sea, era otro rollo, era un extranjero. Y Abraham dice, pues cuando yo me muera, Dios, el que se va a quedar con todo pues es él. Y Dios va a hacer algo bien interesante a partir de esto, pero es la primera vez que encontramos un reclamo, por decirlo así, de parte de Abraham. Y hasta aquí lo que está pasando es interesante, porque quiero recordarte, o que te fijes bien, si tienes tu Biblia, ábrela de nuevo y busca ahí el nombre de Abraham. Bueno, yo ya lo vi, pero tú búscalo. El nombre de Abraham está todavía sin H. Es A-B-R-A-M, Abraham, así como suena. Y en el idioma original, ese nombre Abraham tiene un significado y significa Padre excelso, o el Padre es excelso. Quiere decir que el nombre de Abraham era un recordatorio diario de que él no era papá. ¿Me explico? Es como una ironía. Quiero explicarlo así. Es como cuando tú te llamas o te apellidas, por ejemplo, Rubio, pero estás como el de esta foto que está en tu pantalla. Así, mira. Dice, él es Juan Rubio. Y lo ves y dices, bueno, pues de Rubio no tiene nada, ¿no? Así era Abraham. Fíjate esta otra. Es como cuando tú te llamas José Moreno, ¿va? Y estás así. Y dices, bueno, pues no, Moreno no. Es una ironía. Es una cosa ilógica que te llamas Moreno y estés así de güero, o estés rubio, o te apellides Rubio y estés moreno. Pues Abraham se apellidaba, el Padre es excelso, y eso para él pues era un recordatorio de que él no era papá. ¿Me explico? Entonces seguramente ha de haber sido complicado para Abraham no tener hijos, a tal punto que llegó a expresar esta inconformidad delante de Dios. Y la verdad es que yo creo, porque así somos los seres humanos, que cuando Abraham dijo algo con su boca, ya lo había pensado un montón de veces. Porque primero las inconformidades comienzan en nuestra mente, comienzan en nuestro corazón.
Y hay un punto en el que tú aguantas y procesas. Y yo sé que algunos de nosotros venimos a la iglesia a veces esperando recibir algo de Dios. Y cuando no sucede, tú empiezas a pensar y a dudar. Y cuando sigue sin suceder y sigue sin suceder, llega un punto en el que vienes y me dices: pastor, es que ya tengo un mes viniendo y Dios no me ha sanado. Ah, pues estás pasando por las mismas que está pasando Abraham aquí. Y podríamos pensar que si el padre de la fe, que es Abraham, tuvo todas estas dudas, pues ¿qué nos queda a nosotros que somos simples mortales? Bueno, pues es que el asunto es que tener dudas es normal, es natural, es parte de nuestra naturaleza como humanos. Nosotros, como vivimos en un mundo material, estamos acostumbrados a ver, a tocar, a que si vemos creemos y si no vemos pues no creemos. Pero el reino de los cielos funciona diferente. Lo que quiero decir es que Abraham era un hombre como tú y como yo, un ser humano con dudas, y está bien. De hecho, hay otro hombre que es muy famoso en la Biblia, David, que también consideramos a pues alguien de mucha fe, un hombre de conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Pero fíjate lo que dice Salmos 142, 1 y 2. Y esta es una oración de David hacia Dios. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y esta queja no significa que vienes como a decir: ay Dios, pues qué te pasa, mira, no has hecho nada. O sea, no es ese tipo de queja, más bien es expresar tu necesidad, exponer tus dudas delante de Dios y decir: Dios, creo en tu promesa, pero la verdad es que ya me cansé, la verdad es que necesito saber qué va a pasar, la verdad es que necesito que aumentes mi fe porque ya se me acabó. Eso es lo que significa venir delante de Dios. Y sabes que es bueno traer esas dudas delante de Dios, porque no hay nadie más en este mundo que te comprenda tanto como Dios te va a entender. Ni tu mejor amigo, ni tu media naranja, ni tu best friend forever te va a comprender tan perfectamente como Dios, que te creó, que es tu Padre, que te ha visto desde que estás en el vientre de tu madre, que conoce tus pensamientos, que aún antes de que estén las palabras en tu boca, Él ya sabe lo que vas a decir. Pues ¿con quién más o quién más sería mejor para llevar tus preocupaciones, tus dudas y tus cargas sino Dios? Así que quiero animarte a que cuando estés pasando por esto que pasó a Abraham, estas dudas, estas tristezas, dificultades de que no pasa lo que tú quisieras, pues las traigas con confianza delante de Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo David. Quiero mostrarte cuál fue la respuesta de Dios ante esa duda en el versículo del 4 al 7. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Si yo te digo una promesa o te ofrezco algo y pasa una semana y tú dudas y vienes y me dices: pastor, es que usted dijo que me va a regalar un agua de esas y no me la da, yo le digo: oh, bueno, sí, espérate, ¿no? Y si vienes conmigo otra vez y así, yo voy a llegar a un punto en el que te voy a decir: o sea, ya te dije que sí, no, me voy a enojar, yo soy bien enojón, así que no vengas a decirme que por qué no te di un agua. Pero me encanta que Dios no le reprocha a Abraham que esté dudando o que esté flaqueando su fe. Y eso debe animarte a ti y a mí, porque todos pasamos por estos momentos. Así que cuando sientas que te falta fe, Dios no se va a ofender de que te falte fe. Si vienes delante de Dios y le dices: Señor, ya me cansé de esperar, necesito que me digas, que me ayudes, Dios no se va a ofender. Dios no se ofendió con Abraham. Al contrario, le dijo: no te heredará este, sino que te heredará un hijo tuyo. O sea, Dios no le reprocha nada a Abraham.
Dios nos comprende, Dios nos ama y de hecho no solamente no se lo reprocha, sino que le da detalles de la promesa que le hace. Y le dice, bueno, lo lleva afuera y le dice, mira las estrellas, así como son un montón, así será tu descendencia. Y quiero recordarte que en esa época no había energía eléctrica ni toda la contaminación, le llaman como lumínica, ¿no? O sea, aquí en la ciudad hay tanta luz artificial que si tú volteas al cielo no se ven tantas estrellas, porque tus ojos están acostumbrados a mucha luz. Pero si has ido a un rancho o al campo y volteas a ver el cielo, se ven un montón de estrellas. Aquí si sales y Dios te dijera sal y cuéntalas, y pues si dices, pues 1, 2, 3, 4, ¿no? Y aquella que es la luna no cuenta, porque se ven poquitas. Pero Abraham salió y vio literalmente manchas en el cielo de luz de tantas estrellas que había. Es decir, Dios no solamente no le reprocha o le regaña por falta de fe, ¿no? ¿Por qué no tienes fe? Ya te dije que sí te voy a dar un hijo. No, le dice sal y así como son las estrellas, así te voy a bendecir. Y la palabra clave, y esta palabra es clave hasta el día de hoy en toda la historia de la humanidad, dice creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabes que tú y yo somos salvos por esta misma frase? Creemos en Jesús y nos es contado por justicia. Tú y yo podemos ir al cielo por esta frase, por creer en Jesús y nos es contado por justicia. Así que esta frase resuena hasta el día de hoy para nosotros. Hebreos 11:12 nos habla de esa promesa que Dios le hizo a Abraham y que después se cumplió. Nos dice, por lo cual también de uno, está hablando de Abraham, y ese ya casi muerto, fíjate, el autor de Hebreos era un poco mala onda, ¿no? ¿Cómo le habla a Abraham así? Ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Físicamente, hasta el día de hoy hay un país entero que es descendiente de Abraham, los judíos o el pueblo de Israel. Pero aún más que lo físico, también espiritualmente, todos nosotros somos considerados como hijos de Abraham. Porque por creer Él, por tener fe, nosotros estamos aquí también, somos parte de esa promesa. Entonces Dios cumplió su promesa con Abraham. Y eso que Abraham ni siquiera conocía a Jesús como lo conocemos nosotros. Creemos que se encontró con Jesús cuando habla de Melquisedec. Pero Abraham no sabía del sacrificio de Jesús en la cruz. Abraham no sabía de la llenura del Espíritu Santo, cosas que tú y yo podemos saber hoy en día. Además, nosotros aquí en la Biblia tenemos promesas cumplidas que se acumulan un montón. Y tú puedes ir y leer la vida de Abraham y decir, bueno, ¿Dios le cumplió a Abraham? Sí. Bueno, ¿Dios cumplió todas las profecías acerca de Jesús? Sí. ¿Dios cumplió las profecías que le hizo a los apóstoles? Sí. ¿Dios ha cumplido las promesas? Sí. Y además puedes conocer gente aquí alrededor y preguntarnos, oye, ¿Dios te ha hecho alguna promesa que ha cumplido? Sí, 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 sí. Y se acumula el peso de evidencia que tú tienes para creer. La verdad es que el pobre Abraham estaba solo, era el primero que tuvo que creer sin haber visto a nada ni a nadie. Y él creyó y eso le fue contado por justicia. Así que nosotros que tenemos tantas evidencias, tantos testimonios, seguramente cosas que tú mismo ya has experimentado de parte de Dios, pues eso debe ayudarte a aumentar tu fe y que no decaiga, al contrario, que siga creciendo. Si Abraham pudo creer, tú también puedes creer. Él no tenía nada de especial. El que es especial es Dios. ¿Me explico? Abraham era un humano como tú y yo, pero Dios es el que es especial. Y el mismo Dios de Abraham es nuestro Señor, es nuestro Dios. Así que todas las promesas que Él nos haga son verdaderas. Ahora vamos a seguir leyendo los versículos del 8 al 11 para seguir con esta historia. Porque hasta aquí pareciera que ya acabó. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y podríamos ponerle ahí una señal así de fin. Se acabó la película, ¿no? Pero vamos a leer lo que pasó después. Versículo 8.
Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. A ver, entonces Abraham le cree a Dios, sí. Y dice ahí que le fue contado por justicia, sí. Pero Abraham todavía tenía dudas, sí. ¿Por qué? No sé, bueno, pues porque es ser humano. Dice ahí que después de que le cree a Dios, Abraham le pregunta: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Dios le hace la promesa: vas a heredar la tierra. Abraham dice: ok, sí te creo, pero ¿cómo voy a saber? Dame pruebas, ¿no? Y pareciera que eso no es mucha fe o mucho creer, pero una vez más nuestra condición de hombres así es. Aún en medio de la fe hay dudas. Lo que quiero decir es, ninguno de nosotros, ni ningún cristiano en el mundo está lleno 100% de fe. Nadie es perfecto. Todo el tiempo vamos a tener una mezcla de decir, bueno, sí creo, pero esto, y sí, Señor, pero quién sabe. Y estamos siempre como en esa lucha. Esa lucha es normal y está bien, pero debemos esforzarnos en que cada vez haya más fe y menos dudas, ¿sí? Yo no creo que lleguemos al 100, porque a lo mejor cuando estemos en el cielo ya no vamos a necesitar fe, no sé. Pero yo creo que al 100 no vas a andar. Pero si andas 99% de fe y 1% de duda, gloria a Dios. Lo malo es cuando estamos llenos de 99% de duda y 1% de fe. Entonces hay que echarle ganas, hay que leer la Biblia, hay que confiar en Dios y aumentar ese porcentaje. Entonces Abraham hace una pregunta válida: ¿cómo voy a saber? Y la respuesta de Dios puede parecerte un poco extraña. Le dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. La petición de Dios parece extravagante, ¿no? ¿Cómo voy a saber? Pues tráeme unos animales. Y lo que hace Abraham con los animales todavía se pone más raro, porque dice: tomó él todo esto y los partió por la mitad. Ahora, yo como recién adoptado mazatleco, tengo que confesar que en mi vida nunca había limpiado un pescado, ¿ok? Hasta que cumplía, no sé, hace 5 meses, no sé, fue mi primer pescado, y la semana pasada el segundo y el tercero. Imagínate, yo sé que para los que son pescadores aquí eso suena extraño, pero donde yo vivía era desierto, eso en mi defensa. Entonces la verdad es que limpiar un pescado tiene su chiste, y la primera vez que tú lo abres y le sacas las tripas y todo ese rollo, es muy interesante, no es algo que uno esté muy acostumbrado. Abraham tomó estos animales y los partió por la mitad, y lo vemos en una sola frase, pero eso es algo que toma trabajo, pues. O sea, no sé si tuvo que corretear a los animales o ya los tenía o qué, pero traerlos, matarlos, partirlos, era todo un proceso. Y los pone ahí. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es la pregunta más lógica. Para explicarte esto, quiero que me acompañes a Jeremías 34, 18 y 19. Aquí Dios está hablando una profecía, pero nos muestra algo muy interesante. Dice: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Lo que vemos aquí, y que nos va a explicar lo otro, es que en esta época una forma de hacer un pacto con otro era que mataban un animal, lo partían en 2 y luego ellos caminaban entre las mitades y así cerraban ese contrato o ese pacto. ¿Por qué? No me preguntes, no lo sé, pero era una forma en la que lo hacían.
Entonces lo que está pasando cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo voy a saber? Y Dios le dice, ok, tráeme animales. Abraham luego cacha la pelota y dice, es un pacto. Entonces Abraham, si te fijaste, Dios no le dijo, trae los animales y pártelos. No, Abraham ya sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces Dios le dice, trae estos animales. Abraham entiende y dice, ok, vamos a hacer un pacto. Los parte a la mitad y los pone ahí para que pueda pasar Abraham y Dios y puedan de esa forma firmar ese pacto, por decirlo en términos modernos. ¿Me explico? Entonces toda esta matazón de animales tenía un propósito. Era una forma de cerrar un trato, si lo queremos ver en palabras modernas. Pero el versículo 11 nos dice otra cosa medio extraña. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué está pasando aquí con las aves de rapiña? Me encontré un video en internet que me encanta y que quiero ponerte solo porque está ahí, a ver si se ve. Si no, pues no era. Mira ese video. Ay, tiene audio. Es un perro y un sopilote. Los sopilotes, su naturaleza es que comen animales muertos. Y bueno, ese sopilote pensó que el perro estaba muerto. Pues sí, parece que está muerto, la verdad. Pero resulta que no, mira, lo picotea ahí. Bueno, un ave de rapiña, lo que quiero explicar con esto es que un ave de rapiña, como ese sopilote, es un animal que viene a comerse lo que está muerto. Y entonces las aves de rapiña ven que hay un montón de animales ahí partidos a la mitad y como no está pasando mucho, estas aves, ya puedes quitar eso, que me distraigo, es buenísimo. Pobre perro, me imagino que debe haber pensado como, no dejan dormir en paz. Empezaron a llegar las aves de rapiña. ¿Qué significa eso? Que aparentemente Dios no llegó luego a firmar el pacto. Abraham preparó todo y entonces estas aves no llegan de repente. Tuvieron que llegar empezar a dar vueltas, olieron o vieron o no sé qué pasó. Pero empezaron a llegar de a poco. Quiere decir que pasó tiempo entre que Dios le dijo, ok, vamos a firmar el pacto, y entre que Dios llegó. Y mientras que se firmaba o no se firmaba esto, dice que Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña. Y estas aves de rapiña para nosotros son todos estos pensamientos de duda y de temor que vienen a nuestra vida cuando ya Dios nos ha prometido algo. Abraham ya sabía que Dios iba a firmar un pacto con él y Abraham ya había recibido la promesa, pero estas aves de rapiña no se tardaron en llegar y atacar. Y lo que tuvo que hacer Abraham fue defender el pacto que Dios había preparado con él. Y para tu vida y para la mía, Dios nos ha prometido cosas, pero cuando no pasan, luego vienen las aves de rapiña, que en tu caso no van a ser literales como estos pájaros, sino que van a ser pensamientos que van a venir y te van a decir, pues sí, Dios te prometió, pero no ha pasado nada. Ya tienes tanto tiempo en la iglesia y Dios no responde tu necesidad. O mira, según tú eres cristiano, pero sigues enfermo. Y me ha pasado, yo hace algunos años estuve bien malo de la garganta, no podía ni hablar y me dolía terrible. Yo era maestro y no podía hablar, entonces era mi forma de trabajo. Y estuve así por meses y lloraba y le decía, Señor, por favor, ya quiero recuperar mi voz y yo creo en ti, por tu llaga somos sanados y sáname, Señor. Y el día siguiente despertaba peor. Y entonces vienen estas aves de rapiña y te dicen, pero pues se supone que Dios sana, ¿por qué a ti no? ¿O qué está pasando? Y todos nos hemos sentido así. Pero como Abraham tenemos que aprender su ejemplo y espantarnos a esas aves de rapiña, espantarnos esos pensamientos que vienen a tratar de desviarnos y decirnos que lo que Dios dijo no es real. Esos aves de rapiña vienen directamente de Satanás, tratan de distraernos. A veces vienen en forma de personas o de amigos que nos vienen y nos siembran duda. A veces son familiares. Y se oye feo, pero esas son las aves de rapiña, no físicamente sino espiritualmente, que vienen a tratar de dañar o de estropear el pacto que Dios está haciendo contigo. Y tú como Abraham
tienes que aprender a espantar a estas aves, a espantar estos pensamientos. Y tú tienes que aprender a procesarlo y que cuando venga un pensamiento y diga, mira, Dios no te ha sanado, tú recuerdes algún versículo, una palabra de Dios, una canción y digas, todavía no, pero voy a confiar en Él, ¿no? O como dijo Job, aunque Él me matara, en Él esperaré. O Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Cualquier versículo que tú hayas leído y te haya impactado, te haya bendecido, úsalo para espantar a estas aves, ¿no? Yo me imagino estos versículos como un palo, ¿no? Con el que estás ahí y viene un pensamiento y te dice, mira, pues si Dios te amara no te pasaría esto. Y tú dices, pero Dios mandó a su Hijo Jesús por mí, y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ese es un palo con el que tú espantas al ave de rapiña, ¿no? Todos tenemos que aprender a hacerlo, porque si dejamos que estos pensamientos lleguen y se roben los pactos y las promesas de Dios, se van a perder, no porque Dios no sea alguien que cumple, sino porque nosotros fuimos descuidados. Los pactos de Dios también son condicionales. Tú tienes que hacer, tú tienes que creer y Él lo hará. Defiéndete pues con la palabra, con la oración, y cuida lo que Dios te ha dado. Ahora vamos a leer los versículos del 12 al 16. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué pasa entonces? Dice, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Bueno, pues recuerda que ya estaba viejito, ¿no? Entonces cayó el sol y le dio sueño, pues es normal. Ya era grande, le ganó el sueño. Y lo que pasa después es que Dios le lee las letras chiquitas del contrato. O bueno, mejor dicho, con Dios no hay letras chiquitas. Recuerda que están firmando un pacto o un contrato, ¿no? Y en México y a lo mejor en otros países dicen, lo que te dan las letras grandes, te lo quitan las letras chicas. ¿Sabías eso? Bueno, si no sabías, cuando te den a firmar algo tienes que leer todas las letras, porque usualmente te transan con las letras chiquitas, ¿va? No necesito ser abogado para saber eso. Pero aquí Dios se le presenta a Abraham y no le esconde nada del pacto. De hecho, pues le lee las cosas que a lo mejor no son muy dulces. Y en muchas iglesias y a lo mejor muchos cristianos cometemos a veces ese error de que cuando encontramos cosas difíciles o duras en la Biblia, queremos endulzárselas a la gente o simplemente las brincamos y las omitimos porque son duras, porque son difíciles. Y sí es cierto, son duras y son difíciles, pero están en la Biblia. Y aquí en tu iglesia, Calvary Maranata, nos sentimos confiados de decirte las cosas difíciles de la Biblia porque están en la Biblia. Nosotros no queremos quitarle nada ni ponerle nada. No queremos quitarle ni endulzarlo porque Dios no lo hizo. Fíjate todo lo que hace Dios con Abraham. No le oculta nada. De hecho le dice, ok, esta promesa es para ti, pero no es todo dulzura. Le dice, tus descendientes van a ser esclavos. O sea, pues Dios, me prometes que voy a tener hijos y ahora me dices que esos hijos van a ser esclavos. Pues sí, Dios no le está ocultando nada a Abraham. Le dice que van a estar en otra tierra. Le dice, tú te vas a morir de buena vejez, pero te vas a morir. Y le dice, por 3 generaciones van a estar así. Entonces es como, ok, Dios, pues está bueno el pacto, pero tiene sus cosas malas, ¿verdad? Sí, la vida cristiana no es perfecta. La vida cristiana no es pura dulzura, pero sí al final es pura bendición. Hay un proceso, hay una etapa en la que tenemos que sufrir. Dios no lo oculta, pero al final vamos a llegar a una bendición. Eso no cambia las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces Dios no le esconde nada a Abraham. De hecho le revela el futuro
por 400 años o lo que iba a pasar. Y finalmente, después de que Dios pone en claro los términos de la promesa, en el versículo 17, y vamos a leer el 17 y 18, pues culmina. Y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, sí es verdad que la Biblia nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. La Biblia nos dice también que vamos a pasar por muchas pruebas. La Biblia dice que nuestra fe es probada. La Biblia dice que tenemos que permanecer hasta el fin. O sea, la Biblia nunca nos dora la píldora, como decimos nosotros. Nunca nos suaviza las cosas. La Biblia es la verdad y así como está, así es. Si vamos a vivir aflicción, la Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción. Y entonces lo que Dios hace con Abraham es exactamente eso. No le miente, no lo engaña. Y entonces nosotros podemos aprender también de eso. Si alguien te invitó a esta iglesia diciéndote que tu vida iba a ser perfecta y todo iba a mejorar, pues no es cierto, te engañaron. A lo mejor con buenas intenciones, pero te engañaron. La Biblia nos dice que sí, vamos a padecer por un poco de tiempo, que sí, a lo mejor no va a suceder lo que nosotros queríamos, o no vamos a recibir las cosas como nosotros pensábamos. Pero a final de cuentas tenemos que confiar que Dios es mejor para planear vidas que tú, que Él es más inteligente que tú, que Él es más Dios que tú, porque a veces uno se siente como Dios y que tiene todo resuelto. Pero la verdad es que si confías en Dios, aunque parezca que la estás pasando mal, esa prueba tiene un propósito. Esa dificultad va a acabar en bendición. Y es por eso que se necesita fe. Si todo fuera fácil, si todo fuera perfecto, si cuando tú dijeras, ok, yo reconozco que Cristo es mi Salvador, ya todo perfecto, ¿para qué necesitarías fe? Si tuvieras todo el dinero, toda la salud, toda tu familia perfecta, ¿para qué necesitarías fe? Pues para nada, ya está todo bien. Pero la prueba por la que estás pasando te ayuda a fortalecer tu fe. La promesa que todavía no se cumple en tu vida te ayuda a fortalecer tu fe. Y la verdad, y tengo que reconocerlo en mi vida, es que cuando más mal estamos, más cerca de Dios parece que nos ponemos, ¿no? Y cuando no tienes que comer, todos los días estás orando por Señor, confiamos en tu y todos los días oras, todos los días, porque sabes que si no oras, no comes. Pero cuando tenemos abundancia, muy fácil se nos olvida ser agradecidos, muy fácil se nos olvida depender de Dios. Entonces muchas veces las pruebas y las promesas no cumplidas en tu vida están ahí para fortalecerte, están ahí para madurarte, para que seas un cristiano de raíces más profundas. Y que entonces cuando la promesa llegue tú digas, gloria a Dios por esta bendición, pero mi gozo no depende de eso, depende de Dios. Gloria a Dios por esta promesa cumplida, pero mi gozo está firme en Dios, pase o no pase lo que yo quisiera. Y entonces aquí al final, cuando llega Dios finalmente a sellar este pacto, dice que se veía como un horno humeando, quiere decir se veía el humo subiendo y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Si recuerdas pues lo que leímos, el que pasaba entre los animales pues era el que estaba sellando o firmando el pacto. Esto es lo que haríamos nosotros, sería que llegara Dios y ahí en el contrato pusiera Dios, ¿no? No sé. O sea, al pasar Dios mostrándose en fuego y en humo por entre los animales, significa que Dios estaba sellando la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, si yo te digo, te voy a regalar un agua y tú dices, a ver pastor, pero pues ¿cómo le hacemos a ver si es cierto que me la va a dar? Yo te digo, vamos a firmar un contrato, ¿ok? Y entonces tú pones ahí, ¿no? En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 24 de diciembre,
celebramos este pacto entre fulano y el pastor Manuel de que le va a dar un agua en algún momento, ¿sí? Y yo le pongo ahí mi firma, ¿no? Mi poderosa. Ahí está ya, sellado. Eso pasó aquí. Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a bendecir. Abraham dice, pues sí, pero pues que se note. Y Dios le dice, bueno, trae unos animales. Abraham dice, ok, vamos a firmar un pacto. Los parte. Dios, en lo que hace esperar a Abraham, Abraham tiene que defender ese pacto. Pero finalmente Dios llega aquí y pasa entre los animales, y es la forma en la que confirma o firma este pacto con Dios. Y precisamente, por si no te quedó claro, en el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y Dios ha hecho un pacto contigo. No está registrado aquí en la Biblia con tu nombre, literalmente. No dice la Biblia, hizo Dios un pacto con José, un pacto con Raúl, un pacto con Perla, un pacto con Manuel. No dice eso, pero Dios hizo un pacto con todos nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo y morir en nuestro lugar. En este pacto con Abraham tuvieron que morir algunos animales para sellar ese pacto. Y la Biblia dice que Jesús es el cordero que fue inmolado o que fue sacrificado. El pacto de Abraham se hizo con estos becerros y palominos, pero el pacto de Dios contigo se hizo con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en forma simbólica, Dios entregó a un cordero no solamente para limpiar nuestros pecados, sino para hacer un pacto. Por eso a la salvación por fe la llamamos el nuevo pacto, porque Dios firmó con su sangre, con su cordero, para hacer un pacto contigo. Y ese pacto, esa promesa de salvación y vida eterna es igual de grande que el pacto que Dios hizo con Abraham. Es igual de importante. ¿Te fijas lo increíble que es que Jesús haya venido al mundo por ti? Porque esto que hizo Dios con Abraham, ese hombre en especial, Dios lo replicó y lo hizo más grande todavía en la vida de cada uno de nosotros, al hacer un pacto de que si creemos en Él, Él nos dará salvación y vida eterna. Eso es increíble. Es un pacto tan poderoso, o incluso creo yo que más poderoso que el pacto que Dios hizo con Abraham. Y creo que va a aparecer ahí en tu pantalla. La promesa de salvación y vida eterna para nosotros es igual de grande que la que Dios le hizo a Abraham, sin H todavía. Luego ya vamos a ver cuando le cambia el nombre. Si Dios me prometiera a mí muchos hijos, ya tengo 3, yo diría a Dios, pues gracias, pero ya 3 son bastantes. Pero la promesa de salvación y vida eterna es algo que no tiene comparación. Dios hizo un pacto contigo al sacrificar al Cordero de Dios. Y sí es verdad que a lo mejor no que se tarde la promesa, más bien que no llega cuando tú quisieras. A lo mejor Dios no responde tus oraciones en el tiempo que tú quisieras. Es normal, no te desesperes, ahuyenta las aves de rapiña, porque lo que Dios te prometió lo va a hacer. Y la promesa más grande que Dios te ha hecho es que vas a estar en el reino de los cielos si tú has creído en Él. Y toda otra promesa que pueda venir después es ganancia. Y si Dios va a restaurar tu familia, o te va a dar un trabajo, o va a restaurar tu salud, gloria a Dios. Pero la más importante de todas las promesas es que vamos a estar la eternidad entera con Él en el reino de los cielos. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, esto es lo que aprendemos esta noche en el capítulo 15 de Génesis a través de el padre de la fe, que tenía sus dudas también igual que nosotros. Amén.